buenas tardes, una vez más. Bienvenidos a una emisión de Restaurando al Ser, donde los acompañamos desde la parte oscura y temerosa de su mente hasta la luz del amor incondicional de su corazón. Bueno, esta es una emisión especial porque tenemos que hacerles saber que terminamos un ciclo nuevamente, esta vez en Meditation. Entonces, nos quedan solo 3 programas, incluyendo el de hoy y las 2 siguientes semanas de junio. Tenemos otro proyecto entre manos, por supuesto, no es que nos vayamos a descansar, simplemente tenemos otro proyecto que está requiriendo más de nuestra atención, de nuestra energía, y por eso hemos decidido abandonar este espacio, ¿sí? Y entonces vamos a ocupar el día de hoy y los siguientes programas para despedirnos. Se escucha mucho ruido, ¿verdad? ¿O no? Sí. Tengo que ir a cerrar la ventana. Por favor, continúen ustedes. Ve. Así es. Y bueno, pues queremos pues utilizar estos 3 programas para ir platicando un poco de nuestras experiencias, de nuestras historias, de lo que hemos transitado a lo largo de estos años en cuanto a cómo hemos vivido todos nuestros procesos, ¿no? Entonces, bueno, estamos como siempre, Eugenia McCarthy. Hola, buenas tardes. Obviamente Diana Medina, que fue a cerrar sus puertas y ventanas, y yo, Ivonne Armand, una vez más aquí. Y bueno, por ahí había como esta solicitud de que no abandonáramos el espacio y tal, pero bueno, tengan la certeza de que vamos a seguir presentes en estos espacios y que además pues nos pueden contactar directamente, ¿no? O sea, estamos totalmente en contacto con todos ustedes. Creo que nuestro canal más directo en el que pueden hacer una conexión muy directa con nosotros es en Telegram, en Restaurando al Ser, porque ahí tenemos abierto el canal para que nos pongan comentarios, para que nos platiquen de ustedes, qué quieren, en qué podemos servirles, ayudarles, ¿no? Pero cualquier otro medio, pues igual nos consultan por correo electrónico, por WhatsApp, en la página web, en nuestras redes de Facebook, Instagram. Ahí estamos, en YouTube, inscríbanse al canal también de Restaurando al Ser y ahí seguiremos siempre en comunicación, ¿no? Y bueno, pues ¿qué quieren saber? Bueno, la idea finalmente, porque ya creo que en otros momentos hemos contado parte de nuestra historia, ¿no? Pero justo surgió este fin de semana de ¿cuáles son los sentimientos o las emociones que se van atravesando cuando te vas dando cuenta de que el mundo que te rodea no es como tú pensabas que era? ¿No? Que es lo que en algunas personas o en algunos medios le llaman el despertar, ¿no? Porque, donde, claro, por supuesto, despertar forma parte, llegar al conocimiento de las leyes biológicas del doctor Hammer es parte de ese despertar, pero no es lo único que hay, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Es decir, cuando te empiezas a dar cuenta que aquello que tú creías que es, no es como complicado, ¿no? Es como complicado porque genera como
pues un sentimiento de incertidumbre, ¿no? Y que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones también, la incertidumbre es una fuente de conflictos, ¿no? Ante la cual también se generan defensas, ¿no? Entonces creo que parte de la historia que quizá podemos contar ahora, ¿sí? En este cierre de ciclo es cómo ha sido nuestro proceso de despertar específicamente, ¿no? ¿Qué situaciones difíciles hemos atravesado con la familia, con los amigos, ¿no? ¿Cómo nos hemos sentido nosotras mismas en ese sentido? Valga la redundancia, ¿no? No sé, si tengas ya algo como en mente que nos puedas contar, empezar a contar el día de hoy. Iván. Sí, claro que sí. Sí es cierto que es un transitar complejo, ¿no? Porque tiene muchos ingredientes que están ahí poniéndose en juego, ¿no? Bueno, nosotras pertenecemos a un proyecto que ya también les hemos mencionado aquí, que se llama Conectando Conciencias, y platicábamos en la reunión que tuvimos ayer, antier en la noche, creo, acerca de, pues, cómo apoyarnos en este proceso tan complejo del planetario, ¿no? Y a la par de eso, ¿no? De haber escuchado eso el fin de semana, pues estamos también en algunos otros proyectos preparando como una presentación de nosotros mismos, ¿no? Para unas presentaciones que tenemos que hacer. Y yo estaba escribiendo mi historia, pero siempre la he escrito muchas veces, pero para diferentes cosas, ¿no? Con un diferente enfoque. Y este es específicamente pues para convertir, para tener un proceso de autoestima, de decir, sí, sí, yo vine a esto, ¿no? O sea, aquí estoy para hacer esto. Y bueno, en la escritura de ese texto, haciendo una recapitulación de lo que he transitado a lo largo de la vida, yo lo planteaba en ese resumen como las noches oscuras del alma, ¿no? El concepto de la noche oscura del alma, que creo que por ahí tenemos un programa ya grabado también de eso. Y entonces yo ponía, ¿no? Como un resumen rápido de lo que fue mi infancia, ¿no? Mi infancia, adolescencia, en esta casa, con una dinámica sumamente compleja, con un papá como agresivo, violento y una mamá, pues en realidad también, ¿no? También, porque a final de cuentas no es una persona la que es agresiva o violenta, es como el sistema que se genera, ¿no? Y una mamá totalmente rebasada con las obligaciones de la vida cotidiana y con tener 3 hijos y una familia y situaciones de dinero y pues lo cotidiano de todo mundo, ¿no? Y yo ponía ahí que esa pues había sido en algún momento, sobre todo en la adolescencia, como la primera noche oscura del alma, ¿no? En donde yo me sentía en aquel entonces como haber entrado a un túnel oscuro, como sin salida y además sintiéndome como muy aislada del mundo, ¿no? Como si viviera en una burbuja en donde yo no podía, pues, poner esto afuera, ¿no? Porque ni siquiera entendía qué era lo que estaba pasando adentro.
Y en esa noche oscura del alma de mi primera etapa en la adolescencia, tuvo mucho que ver el hecho de sentir esta separación de Dios, ¿no? Porque en la adolescencia hay un despertar a todo el cuerpo, ¿no? A todas las sensaciones corporales y a todo lo que significa estar en el mundo material muy, muy sensual, digamos, ¿no? Y viniendo de una religión católica muy castrante, ¿no? Sentir esto en mi cuerpo era como sentir muy como sucia, ¿no? Como como que no valgo, no soy merecedora, en este caso del amor de Dios, ¿no? O sea, ¿qué va a pensar Dios de mí? Y fue fuerte, ¿no? Fue muy fuerte esa separación. Para mí fue terrible, terrible, porque yo desde muy chiquititita sentía esa conexión con Dios, ¿no? Entonces, haberla perdido sin tener además un sistema que me contuviera, porque mis papás, mis hermanos, cada quien en lo suyo, viviendo su propia historia, por supuesto, amistades para nada, ¿no? Y en esta tratar de ubicar qué fue lo que me permitió salir de esa primera noche oscura del alma, que fue muy, muy fuerte, pues fue la escuela, el estudio per se, no la escuela como un sistema social, sino el estudio, ¿no? Me gustaba mucho estudiar, me gustaban los libros, me gustaba hacer mis tareas, aprender, eso me gustaba mucho, eso me sostuvo. Y otra cosa maravillosa para mí, pues fueron las manualidades, ¿no? Que eso siempre me mantuvo muy... no sé, el arte, ¿no? O sea, sentirme capaz de hacer algo lindo con mis manos, ¿no? Esos dos creo que fueron los factores que me ayudaron a salir adelante de esa etapa. Y sentirme hábil, porque entro a la universidad, ¿no? En esa etapa, de entrada, pues pasar el dichoso examen para entrar a la universidad, ¿no? Ya es como, ay, lo pasé, wow, ¿no? Y pues una carrera complicada, ¿no? Y empezar a transitar esas primeras materias con buenas calificaciones, ¿no? Fue como, oh, wow, sí, sí, sí puedo, sí valgo, sí, sí sirvo para algo, ¿no? Y eso, bueno, ya me ayudó muchísimo, esa etapa fue como más relajada, más linda, empecé a trabajar, bien, y de pronto, ay, el matrimonio y los hijos, ¿no? Híjole. Ah, no, no. Ahí llegó, pues mi segunda noche oscura del alma, porque justamente aquello de lo que yo venía huyendo, ¿no? Esa agresión, esa violencia, esa locura, pues eso, así, violencia, locura, pues en mi casa, ¿no? Yo con mis hijas, ¿no? Yo volviéndome como muy, pues me podría catalogar a mí misma en aquella época como histérica, ¿no? Histérica en mi casa, sobre todo, ¿no? Porque en el trabajo me iba bien, ¿no? Me sentía a gusto, pero acá sí era terrible, terrible. Y para mí fue muy, muy fuerte esa darme cuenta del nivel de agresión que yo tenía dentro de mí, ¿no? Porque yo no lo había expresado en ningún momento. No podía,
yo vivía en un ambiente tan violento y yo era el último eslabón de la cadena, ¿no? Porque mi papá con mi mamá con mi hermana, mi papá con mi hermano, y entonces, ¡pum!, yo sentía y vivía todo, ¿no? Sin poder expresar nada. Entonces, cuando yo tengo este espacio que es mío, pues ahí sale toda esta agresión proyectada contra mis hijas, y que creo que es uno de los dolores más grandes de mi existencia, ¿no? Y a la fecha, por más que he hecho un trabajo fuerte y que les he pedido perdón de todas las maneras posibles, ¿no? Y que sé que ellas entienden, de todas maneras el daño está hecho y ha tenido una consecuencia. Y la consecuencia la están viviendo hoy mis hijas. Y creo que no hay dolor más grande para un padre que mirar que los hijos viven las consecuencias de los actos de nosotros, ¿no? Y pues entonces ahí pues volví a entrar a ese túnel oscuro de no saber qué estaba pasando conmigo, de no entenderme, de no saber de dónde carambas venía todo esto que yo estaba sintiendo dentro de mí y que quería explotar, ¿no? Se unieron muchísimos elementos, muchos. Y pensando entonces ahora en esta otra etapa, lo que me ayudó a salir adelante fueron otras dos cosas, ¿no? Diferentes. Una de ellas fue el proceso terapéutico, ¿no? Y ahí, pues, quiero hacer mención de mi gran amiga, que fue la que me introdujo a esto, ¿no? Que fue Ana Lucía Padrón. Ya no está con nosotros en este mundo, desgraciadamente, pero ella fue la que me introdujo a estos procesos terapéuticos que fueron fundamentales para entender todo este proceso. Sin ello, yo no estaría aquí, pero en absoluto, ¿no? Y el otro fue el conocimiento. Otra vez, ¿no? El estudio, el ir conociendo más cosas, ¿no? Pero ya no era como un conocimiento de la escuela tradicional, ¿no? De la escuela oficial en donde te van dando conocimiento en libros, ¿no? Sino que se volvió un conocimiento mucho más profundo, un conocimiento en metafísica, en teología, en cosas mucho más profundas, ¿no? Empecé a reencontrar a Dios, ¿no? Ya desde una nueva perspectiva, ya quitándole ese mote de castigador o de que me iba a hacer a un lado porque yo no servía, ¿no? Porque yo estaba mal, defectuosa. Y eso, pues me transformó de mil maneras. Y empecé a caminar también en otro sentido, ¿no? Ya mucho más hacia esta área, ¿no? Me hice ahí un cambio de 180 grados, ¿no? De estar en el área ingenieril y muy cuadrada y muy, bueno, muy ingenieril, a la parte humanística, ¿no? En donde pues, yo me sentía totalmente inepta,
¿no? Para estos azares. Pero pues me di a la tarea de estudiar y estudiar y estudiar y hacer todo lo que yo tenía que hacer. Todas las prácticas que tuve que hacer las hice y llegué ya a otro nivel, ¿no? Y cuando ya estaba yo en este otro nivel, ya como más contenta, más realizada, más relajada, con menos agresión interior, ¿no? De hecho, ya bastante más leve, más light. De pronto empiezo a enterarme de lo que estaba pasando en el planeta, ¿no? De la manipulación de estas famosas élites, ¿no? De poder que manipulan todo, ¿no? Manipulan la educación, manipulan la salud, manipulan la política, en fin, todas las áreas del ser las manipulan, ¿no? Y te hacen creer un montón de cosas que no son ciertas y que te mantienen viviendo experiencias de profundo dolor, ¿no? Y cuando yo empiezo pues a darme cuenta de todo eso, híjole, entré en este resumen que hice, ¿no? Pongo ahí, pues ahí entré a mi tercera noche oscura del alma, ¿no? Que yo siento que sigo atravesando hoy por hoy. Ya es diferente por la madurez y la posición en la que estoy hoy, por mi entereza, por mi proceso terapéutico que ha continuado todo el tiempo, por estar rodeada de seres maravillosos como estas dos mujeres que tengo aquí conmigo, y así como ellas, muchas, sobre todo mujeres, ¿no? Que están acompañándome en este transitar. Pero es algo muy duro enterarte de que todo aquello que hemos vivido, ¿no? Todo ese dolor que viví de niña, toda esa violencia, agresión, alcoholismo, discriminación, el famoso bullying que ahora está de moda, pero que siempre ha existido, ¿no? La locura mental de muchos seres humanos, la necesidad de estar trabajando mañana, tarde y noche para conseguir 3 pesos, la desconexión de las familias, el que los papás no pueden estar con sus hijos, que los prácticamente los abandonan en guarderías, que desde ya, o sea, desde 2, 3 meses de nacidos ya están en guarderías, ¿no? O sea, una cosa que de alguna manera antes de saber todo esto era como, pues ni modo, así es la vida, ¿no? Así es la vida y pues ni modo, hay que hacerlo, ¿no? Y cuando te enteras que no, que así no es la vida, que así no va el cuento, que hay muchas opciones y que tú decides, tú puedes decidir tu futuro, tú puedes crearlo, tú puedes manifestarlo, que tú eres poderoso, que puedes hacer las cosas diferentes, pero que es, o sea, no sé, el 80% de la población, no sé qué porcentaje ponerle, pero mucho porcentaje de la población está todavía en esa idea de que las cosas así son, ¿no? Y lo vemos, nosotras lo vemos continuamente en las personas que llegan con nosotros a pedir consulta y que están atrapadísimos,
atrapadísimos en estos sistemas esclavizantes de endeudados hasta no sé dónde, teniendo que ir a trabajar forzosamente, teniendo que decidir entre dejar al niño en la guardería porque tengo que ir a trabajar, o mirar a nuestros adolescentes, ¿no? Con un nivel de alcoholismo, de drogadicción, en estas fiestas terribles de sexo, alcohol y drogas, a más no poder, ¿no? Y donde los papás no están, no estamos, ¿no? Porque hay que procurar una vida y hay que ganar el pan diario con el sudor de la frente, ¿no? Y todas estas ideas estúpidas y arcaicas de parirás con sangre y con dolor y no sé, cualquier cantidad de ideas que fui descubriendo, ¿no? Fui descubriendo eh, que todo esto no es necesario. No es necesario, nos han hecho creer que así es y no es así. Y bueno, ya como cerecita del pastel, ¿no? Pues todo el tráfico de niños, tráfico de mujeres, tráfico de niños, el narcotráfico siendo, digamos que todo este sistema político está manejado por los narcotraficantes, ¿no? Ellos, o sea, realmente nuestros presidentes son peleles que están en manos de narcotraficantes, de estas redes de pedestaría o como se diga, de violencia a las mujeres, a los niños, ¿no? De miles y miles y miles y millones, más bien millones de niños atrapados en los túneles bajo la tierra, todo el dolor de de esta situación porque los hacen sufrir, ¿no? Para sus rituales satánicos, en donde, o sea, esta realidad de sí existe el satanismo, existe. Y es lo que guía al mundo, ¿no? Nuestros, que gobernantes, ¿no? Están guiados por el diablo, por el demonio, ¿no? Que sí existe, ¿no? Y esa es parte del juego de las religiones, ¿no? De hacerte creer que sí, pero no, ¿no? O sea, sí, sí hay un infierno, pero está como allá con el diablo, ¿no? Pero sí tenle miedo, pero no existe. Bueno, sí existe, pero, o sea, y es como, ¿qué? Entonces, darle existencia a todo eso y ponerlo ahí sobre la mesa, ¿no? Pues genera una serie de emociones, como pueden ser frustración, impotencia, enojo, otro tipo de enojo, ¿no? No el mismo enojo que yo tenía antes, es otro tipo de enojo. Tristeza, mucha tristeza, cansancio, desilusión, ganas de tirar la toalla, ¿no? De ya decir, ya por favor, yo ya no quiero jugar este juego, sáquenme de aquí. Y sobre todo como la frustración de no poder llevarlo a más, ¿no? De no, de que volteas a ver y ves todo ese sufrimiento, todo ese dolor y no, las personas que lo están viviendo no lo ven, ¿no? O sea, es como, pues sí, es normal, ¿no?
No, sí, pues es que la situación está difícil, ¿no? No, pues es que conseguir trabajo está en chino, que los chavos, ¿no? O sea, no, ahorita los chavos no tienen posibilidad de moverse para nada, o sea, quieren un empleo y les piden experiencia, ¿no? Cuando acaban de salir de la escuela, y es como, acabo de salir de la escuela, ¿cómo me pides experiencia? ¿No? Los traen atrapados, no les dan posibilidades de créditos porque pues no tienen historial crediticio, ¿no? O sea, no lo tengo. ¿Cómo lo va a tener? ¿No? Si apenas estoy generando algo. Entonces, bueno, en fin, esas son como todas las emociones que han estado presentes y que la mejor manera que yo he encontrado en esta tercera etapa de Noche Oscura del Alma, la diferencia en esta tercera es que veo la luz al final del camino, ¿no? O sea, sí veo una luz, sí sé que estamos en esta transición, sé que estamos próximos a salir de aquí. Y lo que me ha sostenido es, otra vez, el proceso terapéutico, la comunidad, ¿no? La tribu que nos estamos acompañando, ¿no? Y que además, pues, gracias a que es como que es cíclico lo que vamos sintiendo en nuestras tribus, pues hay algunos que están como bien, ¿no? Y hay otros que están mal. Y luego ahí nos vamos acompañando en el camino, ¿no? Entonces, cuando alguien está mal, pues siempre hay alguien que está bien, ¿no? Y que nos puede ir como, nos podemos apoyar a fuerzas con una tribu. Sin tribu, no se puede. No se puede, ¿no? Y aceptar las emociones, ¿no? Aceptarlas, reconocerlas, no ignorarlas de ninguna manera, ¿no? O sea, ver que están ahí presentes. Y un video que también me ha transformado mucho la vida en estos últimos tiempos fue el de Mark Passio, de El enojo sagrado. Importantísimo para mí. Porque claro, como yo venía de una historia de violencia muy fuerte, como el 99.9% de la población del planeta, ¿verdad? Yo no quería volver a entrar en el enojo, ¿no? Pero después de oír ese video y de entender más a fondo las cosas, es como, claro, el enojo es esa fuerza que te da para luchar contra esa maldad, ¿no? La potencia de decir, ya basta, no más, no te voy a permitir que sigas haciendo daño, no lo voy a permitir. Entonces, pues ese ha sido como, en resumen, ¿no? Intentando hacer precisamente esta recapitulación de todo lo que he transitado hasta hoy, lo que yo podría como aportar o poner como experiencia, ¿no? de vida y que es lo que hoy me mantiene, este enojo sagrado es lo que hoy me mantiene al pie del cañón, ¿no? O sea, queriendo seguir en esto, queriendo compartir, queriendo expresarles, que vayan abriendo los ojos de a poquito, ¿no? De decir cómo funciona un sistema familiar, qué condiciones hay ahí,
qué esquemas corruptos están ahí para poderlos ver y poderlos acomodar. Claro. Justo hoy posté hace rato en el canal de Telegram de Restaurando el Ser una imagen que me encontré en otro canal, ¿verdad? Sí. Que dice, está la mamá con su hija, ¿no? Y le pregunta la niña, mamá, ¿qué es un teórico de la conspiración? Y entonces le dice la mamá, el que descubre la verdad antes que la mayoría, querida. Entonces, ese es el mensaje que les queremos transmitir. O sea, al final del día, vamos, incluso el término teórico de la conspiración es un término también creado por los oscuros, por las élites, por los controladores de este planeta, para desdeñar, ¿no? O hacer menos, despreciar y, por supuesto, hacer enojar a aquellos que tenemos, que nos pusieron en el camino antes que otros para que empezáramos a ver la verdad, ¿no? Y que incluso aquellas cosas que hoy sabemos, probablemente no sabemos todo, ¿no? De todo lo que las élites han hecho a lo largo de la historia, ¿no? Porque no es en los últimos 100 años solamente, ¿no? Es desde la creación del ser humano en este planeta, ¿sí? Y no sé con quién hablaba recién el fin de semana, que me decía, es que yo no me acuerdo quién me decía, ¿no? Pero que es que todo lo que hablamos en este programa, ¿no? Pues creo que fue en la reunión precisamente de Sisi, ¿no? Diana, es que si Diana no hablara de, claro, no sé si se refería a Diana yo o a Diana, la otra Diana que estaba en el chat. Pero bueno, no importa, ¿no? Entonces decía, es que si Diana, todo lo que Diana habla es conocimiento de la cábala, ¿no? Y entonces está muy bien, ¿no? El problema es cuando empieza a hablar de extraterrestres, ¿no? Entonces, eso ya no nos... Sí, porque decía que su familia es judía. Entonces, que escuchar muchas de las cosas que dices, pues es como, sí, claro, es de la cábala, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya cuando metes el factor extraterrestre es como, no, eso ya no aplica, ¿no? Ya. Sí. Pero fíjate que te escuchaba y yo me quedé pensando cómo en realidad parte de mi despertar, por ejemplo, fueron las películas, o los programas de los extraterrestres, o sea, que hablan precisamente sobre este contacto, sobre vida en otros planetas, ¿no? Entonces digo, hay muchos, pero en esencia, La Guerra de las Galaxias, por supuesto, las películas originales, y el programa, bueno, la serie, que son varias series de Viaje a las Estrellas, ¿no? Porque eso para mí era como esas cosas que despiertan emoción en tu corazón, así de, y así será, ¿no? O sea, podremos llegar a un momento, me tocará vivir algún momento en la vida donde podamos llegar a tener ese estilo de vida, ¿no? Y que bueno, en realidad cuando te vas enterando precisamente de todo lo que las élites oscuras van haciendo, hay cosas que cuando las cuestionen quienes no tienen conocimiento de esto, bueno, quienes empiezan apenas a despertar y dicen, no, pero bueno, a ver, cuestionan cosas que son importantes o que son interesantes cuando dicen, pero ¿cómo otro ser humano le va a hacer tanto daño a un ser humano? O sea, es como, es inconcebible, ¿no? Todo ese daño, toda esa maldad que tú describes, ¿no? Entonces, pues sí, tienes razón, ¿no? El problema es que no, o sea, es inconcebible hasta que metes la variable extraterrestre. Entonces, cuando te dicen, bueno, es que esa otra raza extraterrestre, pues, para ellos, ¿sí?
Y a mí o sea, películas como El planeta de los simios, ¿no? Ujú. Me parecen excelsas en ese sentido, ¿no? O sea, para ellos tú eres un animal, ¿sí? De granja, así como nosotros comemos vacas, ¿no? Así, para una raza extraterrestre, los seres humanos somos animales de granja. Entonces, pues vienen y nos comen, ¿no? Y entonces así de, caray, y claro, cuando ese además es el mejor argumento para ser vegetariana que yo he escuchado en la vida, ¿no? Entonces es, a ver, ¿no? Si nosotros nos comemos a las crías de otras especies en este planeta, ¿qué derecho tenemos nosotros a decirle a un reptil, ¿no? A un draconiano que no se coma a nuestras crías? Muy congruente, ¿no? Entonces así de, ok, ya voy entendiendo por dónde va el asunto, ¿no? Pero es que hasta que no meten la variable o no metemos la variable extraterrestre, ¿sí? Solo en ese momento, todas estas, llamémosles teorías, mal llamadas teorías de la conspiración, es cuando empiezan a encajar, cuando las piezas empiezan a caer, cuando metes esa variable, ¿no? Claro, claro, porque entiendes la big picture, ¿no? La imagen grande. Entiendes la big picture. Y bueno, pero además una de las cosas, por lo menos para mí, que ha sido extraordinaria, de ir como tú leyendo y enterándome y viendo cualquier cantidad de documentales y escuchando cualquier cantidad de personas que están comunicando todo esto, ¿no? Porque estuvieron ahí, porque lo vivieron, porque formaron parte de los programas secretos del gobierno norteamericano, ¿no? Del gobierno en la sombra. Esto es darte cuenta de que mucho de eso está representado en las series de televisión. En todos los niveles, no solamente las series llamadas de ciencia ficción, ¿no? También el satanismo está representado en las series de televisión. Te lo están poniendo ahí para que lo veas. Pero como nosotros creemos que es ficción porque viene de la televisión, no lo tomamos como algo real, ¿no? Y ahí es donde tenemos que abrir los ojos, ¿no? Eugenia, vi que abriste tu micrófono, seguro quieres decir algo. Es que es que todo esto que parece nuevo, no es nuevo. Ha estado ahí desde siempre, desde siempre. Y no todo el mundo lo conoce. Y por supuesto, si hoy, pleno siglo XXI, el hombre en Marte, etcétera, etcétera, lo hablas y hay gente todavía que se horroriza y dice, no, no puede ser, ¿no? Pues imagínense ustedes hace 100 años. Sin embargo, creo que a través de adquirir conocimiento y conocimiento sobre estas cosas, también podemos entender que en este planeta ha sido así, en este planeta, ¿no? Y que sí podemos hacer algo por ello, sí, pero creo que es algo, una apreciación muy personal, es que nuestra mirada tiene que estar más arriba de eso. O sea, sí ver que están los niños, las mujeres, los reptilianos, los extraterrestres, sí, pero nosotros tenemos que ser como el ave que cruza el pantano y no se ensucia, porque eso va a existir siempre en este planeta, en este plano donde está este planeta. Yo sé que es muy fuerte, pero no sé cómo explicárselos.
no me gusta escuchar lo de los niños, así comprendo esa tristeza de la que habla Ivonne, ¿no? Se me oprime el corazón, de verdad. Se me oprime cuando escucho otro feminicidio, ¿no? De la gente que puede estar dedicada a los ritos satánicos. O sea, cuando nuestra misión aquí como almas es conocernos como almas y seguir nuestra evolución como almas, ¿no? Alguna vez ya había comentado contigo, Ivonne, que pues estos seres también son almas. También son almas en un proceso, ¿no? Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es ser mejores nosotras. Porque en la medida que uno es mejor, recordemos esto, eso siempre me gusta recordarlo, porque cada vez que alguna de nosotras hace un cambio de conciencia, aunque sea un movimiento de conciencia mínimo, chiquitito, todo el mundo cambia. Yo creo que a mí me angustia mucho escuchar, no, por eso ya no veo noticias, pero me angustia mucho que se están deshielando los polos, ¿no? Me angustia mucho escuchar que los animales están en peligro de extinción porque sus hábitats se están destruyendo. Así, también se me hace el corazón así chiquitito, ¿no? Así como... ¡ay! Y yo me pregunto, ¿qué puedo hacer? Adquirir mayor conocimiento y ayudar a que las personas que despiertan sepan cómo, una, si quieren despertar, sepan cómo, y dos, sigan este sendero del autoconocimiento. Que dejen su ignorancia, que se abran a entender que existen estas cosas, ¿no? Y no cerrar los ojos. Pero, pues yo trato de ser mejor cada día. Bueno, no lo logro, ¿eh? No lo logro. ¡Ah! Platicaba con mi hijo, me hizo ayer, me hizo una observación de mi conducta. Y ya hagan de cuenta que me había insultado, ¿no? O sea, se me pararon los pelos así y me puse frenética y loca. Y luego me dijo, prueba no superada, ¿no? Y yo así, ¡ay! Y tuve que sentarme a reflexionar qué botón me tocó, ¿no? Así como dije, sí es cierto. Me enojé y exploté por un comentario que hizo, ¿no? Me dijo, voy a decirte algo que hiciste y no deberías de haberlo hecho, ¿no? Y así, ¿cómo? Si yo soy casi perfecta. Y que me dice, y que me enojo, ¿no? Y luego me dijo, tienes que comprender que yo no estoy contra ti, o sea, yo soy del mismo equipo, yo solamente te estaba diciendo, ¿no? Pero me exalté mucho y pues volví a caer en esta ira, ¿no? Que es además como mi emoción preferida. Es la emoción preferida. Y me doy cuenta que, y dice, el camino del guerrero está lleno de obstáculos, ¿no? Y a veces con una mini piedrita, que fue un comentario, me puedo tropezar y rasparme muy fuerte. Así es que bueno, te admiro, Ivonne, porque eres pues un ejemplo, ¿no? De una trayectoria en este despertar al que todos estamos obligados a ir. El alma no se puede quedar así nada más, tiene que seguir, ¿no? Entonces, pues gracias por compartir.
Y yo lo que sugiero es que tratemos y vayamos a la acción para ser mejores. Sí, yo lo que quería comentar es justo esto que estás diciendo, ¿no? O sea, al final del día, cuando tú abres los ojos y volteas a ver todo lo que pasa, es avasallador, ¿no? Porque es muy poco lo que nosotros desde nuestra postura, por ejemplo, podemos hacer aparentemente en la acción, ¿no? Nuestra contribución está más bien quizá a nivel energético en mantener precisamente un nivel de vibración, ¿no? Pero fíjate que es complicado, pero yo me acuerdo mucho en un congreso de psicoanálisis que hubo hace mucho tiempo, cuando estaba yo apenas en mis primeros años de formación, de una analista argentina, Alcira María Malizade, ¿no? Que era de las primeras psicoanalistas, digamos, feministas, ¿no? Que empezó a hablar, pues, de la mujer, ¿no? Casada, con hijos, psicoanalista exitosa, de lo que quieras, ¿no? Pero una de las cosas de las que ella hablaba era precisamente el abuso hacia las adolescentes, ¿no? En las comunidades, ¿no? Y yo recuerdo mucho lo que dijo en ese momento, porque dijo, no sé qué podemos hacer, ¿no? Está sucediendo esto y se están llevando a las niñas y las están violando y las están secuestrando, ¿no? No sé qué podemos hacer, ¿sí? Pero sí creo que la primera postura que tiene que tener, en este caso hablando el psicoanálisis, es la postura de denuncia, ¿sí? Tenemos que denunciarlo, tenemos que señalarlo, ¿no? Porque para que empiece un proceso de cambio, que yo creo que tomará un tiempo, pero sí, yo soy quizá un poquito más idealista como Ivonne, ¿no? O sea, yo sí creo que toda esta mierda que existe en este planeta se puede limpiar. No se va a limpiar de la noche a la mañana, evidentemente, pero sí creo que se puede limpiar si todos tomamos conciencia. ¿Sí me explico? Y empezamos a no permitir, y eso es lo que en lo individual nos toca, ¿no? Que es lo mismo que, vamos, el planteamiento quizá idealista de que, bueno, si cada uno de los seres humanos en este planeta se hiciera responsable de su vida, ¿sí? Y de ser una buena persona y de, en verdad, actuar con amor y compasión hacia los demás, habría paz en este planeta. Claro. Habría abundancia, ¿sí? Las familias tendrían estabilidad, ¿no? Armonía, felicidad, ¿no? Entonces, aunque claro, de repente empiezas a volar y empiezas a ver la cantidad de pantanos que hay, ¿no? Pero los ves, o sea, lo importante es verlos. ¿Sí me explicó? Porque más, si tú vuelas sobre el pantano, a lo mejor alguien que está atascado en el pantano puede decir, ay, mira, hay alguien que tiene la capacidad de volar, yo quiero volar como ese. ¿Sí? Y el simple hecho de que te vean volar a ti es una motivación para que ellos puedan iniciar su propio camino, ¿no? Entonces, lo que podamos hacer, lo que nos toque hacer dentro de nuestra vida, ¿no? Dentro de los recursos, ¿no? Lo tenemos que hacer, ¿no? Que al final del día creo que es el objetivo de lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Del trabajo, sobre todo, de difundir las leyes biológicas del doctor Hammer, ¿no? Que es, yo lo veo como esto, o sea, si yo tengo este conocimiento y esta experiencia, mi responsabilidad es compartirlo con ustedes, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes con eso? Esa es su responsabilidad. Mi responsabilidad es decirte, mira, aquí está esto, está esta alternativa, esta solución, ¿sí? Si tú decides no tomarlo, no escucharlo, cerrar tus ojos, no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Lo respeto,
porque precisamente en esta evolución álmica que tú decías, Eugenia, donde hay almas que vinieron a experimentar el satanismo. Sí. ¿No? Esto, pues bueno, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo vaya a permitir que eso entre a mi vida, ¿no? O que afecte a mis seres queridos, ya que lo vi, ¿no? Bueno, no lo veo complejo, ¿no? Pero ya que lo vi, es así de, a ver, no. Para eso sirve el enojo sagrado. No, aquí no. Y sabes qué, Diana, ahorita que decías eso de yo no lo voy a permitir y tengo esta autoridad para decirlo y hacerlo, pues está directamente relacionado con la autoestima. Ah, claro. Sí, sí. ¿No? El valor que tú te des va a ser el que te permita tomar esa decisión de decir no, hasta aquí. En todo. En todo. Efectivamente. Entonces, esa es la otra parte en la que nosotras hemos trabajado a lo largo de nuestra existencia. ¿No? Ivonne, ahorita en tu historia lo acabas de referir, o sea, en el valor que tú te dabas, ¿no? Cambió cuando estabas en la universidad. Y sí pude pasar el examen, o sea, sí soy capaz. Y ahí, así empezamos, ¿no? Sí, 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 y es padre, bueno, es padre y es parte del proceso, ¿no? Este empoderamiento que tiene, cada parte del camino tiene su truquito, pues precisamente porque estamos dentro de esta cárcel en la que estamos, con estas reglas que son reglas truculentas, que no son reglas directas, tienen ahí escondidas cosas. Entonces, y cuando hablamos de empoderamiento, está este colectivo de el poder es malo. El poder es malo, el dinero es malo, el poder corrompe, el dinero corrompe, ¿no? Entonces, cuando te empiezas a sentir con este poder que viene del tercer chakra, el chakra plexo solar, ¿no? Que ahora en los nuevos chakras ya no es amarillo, es color oro, ¿no? Y oro rubí. Entonces, no, pero ¿cómo? No puede ser, o sea, yo no puedo ser poderosa porque si soy poderosa, entonces soy corrompible y entonces soy mala y entonces, ¿no? O el enojo, ¿no? No, es que el enojo es violencia, es agresión, no me lo puedo permitir, ¿no? Todos esos dobles mensajes en los que caemos que nos hacen que nuestra autoestima, ¿no? Suba y baja y sube y baja y sube y baja, porque hay momentos en los que me siento muy bien, que digo, uy, wow, qué bien, ¿no? Como nosotras tres, ¿no? Yo siento que nosotras tres hemos crecido juntas estos últimos años y que de pronto estamos dando una consulta y es como, wow, ¿no? La manera en la que nos comunicamos entre las tres, que ya estamos como muy bien acopladas, ¿no? Y que casi que creo que usamos telepatía. Telepatía. Y en serio, y de repente la persona que está ahí consultándonos se queda de a cuatro, ¿no? Así de, órale con estas, ¿no? Está muy padre eso. O sea, salimos de ahí, es así como, ¡oh, wow, qué padre! ¡Wow, padrísimo! ¿No? Y luego volteas y ves que hay personas que están señalando las leyes biológicas y que señalan a Hammer y que qué horror y que qué feo y que eso es conspiratorio y que no sirve y que te voy a meter a la cárcel porque dices esas cosas, ¿no? Es como, ay, espérame. ¿No? Sí, yo estaba muy, muy bien, ¿no? Así es. Así es. Bueno, a nuestro favor, yo tengo que decir que algo estamos haciendo bien porque la frecuencia que manejamos nos ha mantenido bastante bien protegidas de ser atacadas por el sistema.
¿sí? Sí. Pues algo estamos haciendo bien. Sí. Pues Ley del equivalión sí. no se nos ha regresado, ¿no? Nuestro trabajo personal, ¿no? El compromiso que tenemos con nosotras mismas, ¿no? De seguir en nuestro crecimiento, de seguir, de ponernos ahí para que nos digan cosas, y, ¿no? Para que tus hijos te señalen y te digan, oye, mamá, ¿ya viste esto? Y tú, ¡ay! Porque Ranta dice. Ok. Sí, ¿no? Porque además, pues, con las mismas herramientas que tú les diste, Sí, claro. ahora vienen y déjatelas, ¿no? O sea, ya viste que aquí dice eso y tú, ¡ay, me lo salté! No lo vi. ¿Cómo fue? Sí. Ok, creo que ya podemos terminar por hoy. Tenemos todavía 2 programas más, chicos. Por favor, no se olviden de seguirnos en Telegram, en Restaurando al Ser, aquí en Facebook, en Restaurando al Ser. Tenemos un sitio que se llama Restaurando al Ser en Instagram. Y pues creo que somos las únicas que somos Restaurando al Ser. Afortunadamente todavía no nos han copiado. Entonces, esto no es que lo estemos deseando, ¿verdad? No. ¿Cómo dice Toco Madera? Entonces, bueno, no se olviden de mantener contacto con nosotros. Es nuestro antepenúltimo programa. ¿Sí? Vamos a estar con ustedes aquí en Nation 2 semanas más, 2 lunes más, y después nos despedimos, ¿no? Para iniciar otro proyecto del cual también, de hecho, creo que empieza esta semana, ¿no? A finales de esta semana. Así es. Entonces, pues bueno, próximamente, ya el próximo lunes les vamos a contar, ¿no? Pero estén pendientes también de sus redes sociales, ¿no? Porque por ahí nos van a ver aparecer. Así es. Así es. Bueno, pues un placer como siempre y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Bye. Bye, bye.